El título de la predicación del día de hoy es Jesús se entrega al servicio. Jesús se entrega al servicio. Y los versos que vamos a estar viendo es Marcos capítulo 1, verso 29 al 34. Quisiera comenzar diciéndoles una historia real. De hecho, he estado viendo una serie de Netflix que se llama La Corona, que habla prácticamente de la vida de la reina Isabel de Inglaterra. Y hay algo que me llamó mucho la atención en uno de los capítulos, que por cierto también ocurrió en la vida real, es que mientras ella estaba gobernando, en los primeros años que ella gobernó, me parece, si no mal recuerdo, hubo un problema en una de las minas de carbón más grandes de Inglaterra. Esta mina, hagan de cuenta, era como un cerro. Alrededor había un pequeño pueblo. Obviamente la gente vivía en ese pequeño pueblo, cerca de este cerro de mina de carbón, para poder llegar al trabajo. Y desgraciadamente esta mina, que era un cerro, se desgajó y mató a un gran número de personas que vivían cerca del pueblo, ya que prácticamente se desgajó, se desbordó y mató a muchos, especialmente a niños, mató muchísimos niños. La ayuda, por lo menos te lo dejan ver en la serie, la ayuda llegó bien, llegó rápida, la ayuda humanitaria llegó bien, pero el problema es de que la corona, la reina, se tardó más de una semana en ir a los hechos, en ir con su pueblo a ayudarles o tan siquiera a ver la cara a las personas que habían perdido familiares y a muchos de sus hijos. Simplemente la explicación que te dan en la serie era que la corona no podía involucrarse en asuntos tan triviales, que simplemente la corona estaba para dar la cara cuando se abrían hospitales y no para ir y dar ayuda en esos momentos. Para eso estaba el primer ministro y los demás ayudantes del gabinete. Y desgraciadamente esto fue algo que a la reina Isabel le juzgaron mucho, le criticaron muchísimo, el hecho de que veía el dolor del pueblo y ella, como su reina, no se acercaba a ese pueblo ni siquiera para darle consolación. Déjenme decirles que así no es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente a esta realeza humana. Mientras que la realeza humana se mantiene distante del pueblo, la realeza celestial quiso estar dentro del pueblo y se preocupó por nuestras necesidades. Tanto así que hoy veremos el servicio de Jesús a su pueblo. Es lo que vamos a ver, el servicio de Jesús a su pueblo. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 1, verso 29 al 34, para que podamos ver el versículo que toca el día de hoy. Marcos capítulo 1, verso 29 al 34, dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Detengámonos allí. Quiero mostrarles el bosquejo de la predicación del día de hoy. Punto número 1 del bosquejo: Jesús al servicio de uno. Punto número 1 del bosquejo: Jesús al servicio de uno. Verso 29 al 31. Verso 29 al 31, Jesús al servicio de uno. Y punto número 2 del bosquejo: Jesús al servicio de multitudes. Verso 32 al 34. Punto número 2 del bosquejo: Jesús al servicio de multitudes. Verso 32 al 34. Y quiero vamos a ver el punto número 1 del bosquejo: Jesús al servicio de uno, verso 29 al 31. Pero antes de leer el verso 29, como es nuestra costumbre, ¿qué es lo que pasó anteriormente? Bueno, este era un sábado, recuerden, hasta este punto estamos en el día del sábado, estamos en el Sabbat. Jesucristo, primeramente, en los versos anteriores se encontraba
en las orillas del mar de Galilea, predicando. Se encuentra Juan, se encuentra Pedro, Simón, se encuentra a Jacobo y se encuentra a Andrés y los hace parte de su ministerio. Pero ahora después dice la palabra de Dios que fueron a Capernaum, a la ciudad de Capernaum, una ciudad muy importante, y que estando en la sinagoga, o sea, un sábado, Jesucristo fue invitado a predicar, fue predicado a exponer la palabra. Y la gente se maravillaba porque decían, ¿quién es esta persona que tiene tanto poder y autoridad en su predicación? ¿Quién es este hombre que predica diferente que los mismos fariseos, diferente que nuestros maestros? Y en medio de esta poderosa predicación, entre la multitud sale un hombre, se levanta un hombre, pero que estaba poseído por un demonio, y nuestro Señor Jesucristo reprende al demonio, lo calla y libera a este hombre. Y no solamente hay que recalcar que reprenda al demonio, sino que el demonio le hace caso y el demonio sí se sale de él. Sin duda, toda la gente estaba maravillada. Tiene poder en la palabra, en la predicación, tiene poder sobre los demonios. Este hombre es diferente a nosotros. Este hijo de carpintero y este carpintero, muy probablemente albañil, porque la palabra para decir carpintero en aquella entonces era obrero de manos, o sea, un artesano de manos. Este hombre es diferente a todos los demás. Un sábado muy ajetreado, Pero entonces, terminando el tiempo de la sinagoga y de acuerdo a la costumbre judía, pues cada persona se iba a su casa. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos y Jesús después de estas grandes obras en la sinagoga? Vayan al verso 29. Dice así, Marcos capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Vean la primera parte. Al salir de la sinagoga. Los comentaristas mencionan que un culto en una sinagoga en tiempos de Jesús pudo haber terminado alrededor de mediodía. A lo mejor terminó el culto o en medio del culto se levantó este hombre endemoniado. Bueno, pongamos que al mediodía se terminó el culto, más o menos al mediodía se terminó el culto. Entonces, todavía era sábado, todavía las personas tenían que seguirse consagrando al Señor. Entonces, ¿qué hacían? Después del culto, derechito a sus casas. ¿Por qué? Porque se tenían que seguir congregando al Señor, no podían hacer nada. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Este versículo lo vimos la semana pasada, pero es bueno recordarlo para entender el contexto de la sinagoga, el contexto del sábado. Vean lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y este es un mandato para los judíos, específicamente para los de esa época. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, los judíos después de la sinagoga, después del día de culto, ¿y qué día de culto tuvieron estos judíos? Tenían que dirigirse a sus casas, ¿para qué? Para seguir santificando el día de reposo. Entonces, ¿a qué casa se dirigió Jesús y sus discípulos? Dice la palabra de Dios en el verso 29, vinieron a casa de Simón y Andrés, y no solo, sino con Jacobo y Juan. Al parecer Jesús y sus discípulos ya tenían un destino fijo, el cual era la casa de Simón, también conocido posteriormente como Pedro, la cual también compartía con Andrés, su hermano. Y de acuerdo a las escrituras, este es un dato curioso, de acuerdo a las escrituras, tanto Pedro como Simón no eran originarios de la ciudad de Capernaum. Recuerden, no estamos en la ciudad de Capernaum. Estamos en que se terminó la sinagoga, era sábado, ya todos para su casa, pero se menciona que fueron a la casa de Simón y Andrés, pero dice la escritura que ellos no eran originarios de Capernaum. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 44. Y aquí se nos dice de dónde eran originarios Simón y Andrés. Juan 1:44.
Vean, Juan 1:44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Estos eran de la ciudad de Betsaida. Ahora, ¿dónde está la ciudad de Betsaida? No se sabe con exactitud dónde estaba. No se sabe, está desconocida. Pero por lo general, la ciudad de Betsaida siempre la ponen en la parte noreste del mar de Galilea. Entonces, imagínense que aquí está el mar de Galilea. Aquí está el mar de Galilea. Se cree que aquí está Betsaida. Este es el mar de Galilea, aquí. Se cree que por aquí estaba el mar de Betsaida y Capernaum estaba al otro lado de esta parte, más o menos, divididos por este mar de Galilea. Lo pueden ver esos mapas. De hecho, cuando se menciona a Betsaida, al lado hay unos signos de interrogación porque no se sabe exactamente dónde está. Pero bueno, así nuestros mapas en las Biblias los podemos encontrar. Entonces son dos ciudades que están en dos lugares totalmente diferentes. Aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que la escritura por un lado diga que Andrés y Pedro, Andrés y Simón, eran de Betsaida, una ciudad, pero aquí en Marcos se nos dice que tenían casa en Capernaum? ¿Cómo es posible? Hay tres posibles respuestas a este interrogante. Primero, puede ser que ambos hermanos hayan pasado su juventud en Betsaida y posteriormente se mudaron a Capernaum por el trabajo. ¿Por qué? Porque eran pescadores y Capernaum estaba muy cerca del mar de Galilea. Entonces puede ser que por trabajo se hayan mudado a Capernaum a seguir trabajando. Otra posibilidad, los dos hermanos eran procedentes de Betsaida, pero al ver que Capernaum sería la base de operaciones del ministerio de Jesús, ellos decidieron dejar su ciudad, Betsaida, que le digo, los mapas también la ponen al ladito del mar de Galilea. Dijeron, ya no nos conviene trabajar acá, nos vamos a dedicar al ministerio con Jesús, entonces vamos a vender nuestras cosas y vamos a comprar una casa en Capernaum. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base de operaciones de mi Señor y necesitamos un lugar donde llegar con Él y donde planear las predicaciones y donde descansar. Probablemente haya sido eso. Una tercera opción también puede ser, quizás la casa que se menciona aquí no era de Simón ni de Andrés, sino era de la suegra de Pedro, como lo vamos a ver. Entonces, ellos a lo mejor vivían en Betsaida, lo dejaron todo, llegaron a Capernaum y la suegra de Pedro, probablemente en su generosidad, les abrió las puertas y les dijo, pueden quedarse aquí ustedes y su maestro. Y Pedro, como no viene solo, pues también que Andrés se quede aquí. Puede ser, ¿no? Puede ser que también haya sido esa posibilidad. Bueno, a ciencia cierta, hermanos, no sabemos cuál haya sido la verdadera postura. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con exactitud era que tanto Pedro como Andrés tenían una casa y un lugar donde llegar. Y esa casa y ese lugar donde llegar, le invitaron a Jesús este sábado, junto con Juan y Santiago, a que se quedaran y pasaran el tiempo ahí para seguir el sábado. Ahí estamos bien. Tenían una casa, de que tenían una casa, tenían una casa. Ahora continuemos con el verso 30. Marcos capítulo 1, verso 30. Vean lo que dice. Marcos capítulo 1, verso 30. Salud. Dice así el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Vean la primera parte. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Hay dos aspectos que nosotros tenemos que resaltar en este punto. Primer punto, primer aspecto. Los dos hermanos no vivían solos en esta casa. O sea, no solamente era que Pedro y Andrés estaban solos en esta casa, sino que se menciona que había otra persona, la suegra de Simón. Y si hay una suegra, quiere decir que también hay una esposa, mínimo hay una esposa. Y así es, hermanos. El discípulo Simón se encontraba casado en el momento en el cual Jesús lo llamó al trabajo ministerial. De hecho, este relato lo encontramos en 3 de los 4 evangelios y da testimonio de este
matrimonio. Y si fuera poco de esto, también Pablo habla de este matrimonio entre Simón y su esposa. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9, verso 5, para que veamos que ahora sí Simón estaba bien amarrado. Y todos lo sabían. 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Vean lo que dice. 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Dice 1 Corintios capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. Entonces aquí, tanto los evangelios, 3 de los 4, junto con Pablo, 1 Corintios, están diciendo que Pedro estaba casado. Pedro tenía una esposa. Si solamente, hermanos, en estos pasajes se habla del matrimonio de Pedro. Y esto es más que suficiente para entender que el matrimonio, hermanos, escúchenme, al tener estos pasajes donde vemos el matrimonio de Pedro, nosotros al observarlos tenemos que entender que el matrimonio no es ningún impedimento para el servicio de nuestro Señor. Lo repito, el matrimonio no es ningún impedimento para el servicio a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a nuestro Señor le agrada la unión matrimonial casados, no unión libre casados de sus hijos. Y por eso dice que no hay ningún impedimento. Quizás alguien entre las personas puede llegar a decir, si tan solo al conocer a Cristo yo hubiese llegado a este conocimiento soltero como el apóstol Pablo, sin duda mi servicio sería más eficaz a él si estuviera soltero. A lo que yo te diré, bueno, es verdad que Pablo estaba soltero al servir a Jesús, pero ve al apóstol Pedro, ve, él estaba casado. Y no me puedes poner como pretexto decir que le servirías más de soltero cuando encontramos a gente en las escrituras casadas y sirviendo enteramente al Señor, sirviendo con todo su corazón al Señor. Hermanos, no menosprecien su situación estando con un cónyuge, estando casados, no la menosprecien, porque estar casados es una bendición del Señor. Es verdad, estar soltero es una bendición porque tienes tiempo. Puedes hacer lo que quieras tu vida, ¿no? Pero también estar casado es una bendición porque tú eres el reflejo de Cristo y la iglesia. Así es. Y ve lo que dice la escritura conforme a la bendición de estar casado. Proverbio capítulo 19, verso 14. Proverbios capítulo 19, verso 14. Proverbios capítulo 19, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es un don de Dios la mujer para el hombre y viceversa. Es un don de Dios el hombre a la mujer en el contexto del matrimonio. Ahora vayan a 1 Corintios 7:7. En el contexto de 1 Corintios 7:7, Pablo estaba dando consejos a los solteros y a los casados. Pablo le estaba diciendo a los solteros, si pueden, quédense así. Pero también les estaba animando a los casados a valorar su matrimonio en la vida cristiana. 1 Corintios 7:7. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como solteros. Escuchen, pero cada uno tiene su propio ¿qué? Don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otros. ¿De qué don están hablando aquí? Del don de matrimonio. Hay quienes tienen el don de la soltería y hay quienes tienen el don de matrimonio. Ahora, no se quiebren la cabeza con esto. ¿Cómo sabes que tú tienes el don de la soltería y cómo sabes que tú tienes el don de matrimonio? Muy fácil. ¿Estás casado?
tienes el don del matrimonio. ¿Estás soltero? Tienes el don de la soltería. Así de fácil, no se quiebren la cabeza. Así de fácil es la palabra de Dios, así de simple para entender nuestras mentes finitas. ¿Estás casado? Tienes el don del matrimonio. ¿Estás soltero? Tienes el don de la soltería. Ya, no te quiebres la cabeza. Entonces tienes que servir a Cristo conforme a tu don de soltería y conforme a tu don de matrimonio. Así tienes que servir a Cristo, dependiendo de lo que Dios te ha dado. Porque recuerda, si el matrimonio es un don, ¿quién te lo da? Dios. Si la soltería es un don, ¿quién te la da? Dios. Entonces no tienes que estar inconforme con cada uno, tienes que estar contento con lo que el Señor te ha dado. Vean el segundo aspecto que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer en Primera de Corintios, en Marcos capítulo 1, verso 30. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Marcos capítulo 1, 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lo segundo que podemos ver, pero antes se me olvidaba decirles un aspecto importante. El texto no nos menciona si Andrés estaba soltero o casado. Nada más nos dice la suegra de Pedro. Y como hemos visto, si había suegra, había esposa. No sabemos si Andrés estaba soltero y casado. Pero si estaba soltero, vivía con Pedro. Y si estaba casado, pues él y su esposa, y si tenía hijos, pues también vivían en esa misma casa. O sea, que eso no nos quepa la más mínima duda. Estas familias compartían la casa. O Pedro compartía la casa con su hermano, en dado caso, soltero Andrés. Bueno, nada más sería un aspecto, pero como el texto no lo dice, lo dejamos al aire. Simplemente era una observación. El segundo aspecto que podemos ver en la primera parte de Marcos capítulo 1, verso 30, es que el texto en Marcos nos menciona que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Fiebre, a lo que uno podría decir, la señora era muy delicada, o sea, estaba un poco enferma, por eso estaba acostada. Pero realmente, si nosotros leemos el texto paralelo que lo encontramos en Lucas, nos daremos cuenta que esta fiebre era más que una pequeña enfermedad, porque vean lo que escribe Lucas capítulo 4, verso 38. Este es un texto paralelo. ¿Por qué texto paralelo? Porque hablan de lo mismo. Nos narran la misma historia, pero con diferentes perspectivas. Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas 4, 38. Dice, la suegra de Simón tenía una, ¿qué? Gran fiebre. Lucas era médico de profesión. Entonces Lucas sabía el diagnóstico por el cual le contaron que estaba pasando la suegra de Simón. Entonces él, al escuchar esta historia, dijo, no era una fiebre normal. Así, viendo los síntomas, que estaba acostada, no se podía parar, era una gran fiebre. Entonces, de acuerdo con el diagnóstico de Lucas, la suegra de Simón estaba muy, pero muy enferma. Estaba muy enferma. Era una enfermedad de cama. Quizás sentía muchos escalofríos, quizás le dolía todo el cuerpo. El chiste era de que no se podía parar. No se podía parar. Entonces, ¿qué es lo que hace Simón? Bueno, Simón, al ver a su suegra enferma, dice la escritura que simplemente a lo mejor dijo, Jesús puede hacer algo. El santo de Dios puede hacer algo. Entonces continúa diciendo el texto. Y enseguida la hablaron de ella. Dice el texto. Hermanos, no sabemos si Pedro ya sabía que su suegra estaba enferma en la casa y por eso llegó a Jesús para ver si le placía hacer un milagro, o simplemente al llegar a la casa, Pedro se entera que se enfermó su suegra, que empeoró la enfermedad, y bueno, Pedro tuvo que hacer algo al respecto. No sabemos con exactitud qué pasó una, si pasó otra, pero lo que sí sabemos que una vez viendo Pedro a su suegra enferma, ¿qué es lo que hace? Va con Jesús. Y de acuerdo con Marcos, le habla de ella. Jesús, hay un enfermo en nuestra casa. Pero vean lo que dice Lucas, nos extiende la idea en el mismo 4:38. Mientras que Marcos dice que Pedro le habló de ella,
Ve lo que dice Lucas 4:38. Vean lo que dice Lucas 4:38. Y la suegra de Simón tiene una gran fiebre y que le rogaron por ella. Entonces, Simón no solamente se limitó a hablar con Jesús y pedirle sanidad a su suegra, sino también dice que le rogó a Jesús por la sanidad de su suegra. Le rogó, le imploró, le dijo, Señor, por favor, ayúdala. Ahora, noten estas palabras tanto en Marcos como en Lucas. Marcos dice, le hablaron, pero Lucas dice, le rogaron, plural. No solamente Pedro fue con Jesús, al parecer más miembros de esta familia se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, te rogamos que ayudes a una de nuestras integrantes de nuestra familia. Quizás también Andrés rogó, quizás también la esposa de Pedro rogó. Si Andrés estaba casado, quizás también la esposa de Andrés rogó. El chiste es que más de uno rogaron por la sanidad de la suegra. Y sin duda se atrevieron a pedirle esta solicitud al maestro de maestros porque sus discípulos vieron cómo él expulsaba al demonio en la sinagoga en Capernaum. Para ellos a lo mejor fue fácil decir, si Jesús es capaz de liberar a una persona de un espíritu inmundo, de un demonio, ¿acaso no también la fiebre le hará caso si le pide que se vaya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que ir con Jesús. Tenemos que ir con Jesús a pedirle esta sanación. Tenemos que ir con Jesús a pedirle ayuda. Y hermanos, déjenme decirles una cosa. A nuestro Salvador le encanta, escúchenme, le encanta que sus ovejas vayan a Él cuando tienen cualquier necesidad. Le encanta. ¿Ustedes creen que está escrito en vano esta parte de las Escrituras? Vayan conmigo a Hebreos 4:16. Esto no está escrito en vano, hermanos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no creo que esta porción de la Escritura esté nada más aquí por estar. Yo no creo que Dios haya permitido que el Espíritu Santo ilumine al autor de Hebreos simplemente para poner aquí una idea al aire. No. Dios dice a sus hijos, yo dejo las puertas del cielo abiertas para cuando tengan cualquier necesidad, vengan a mi trono en oración y yo esté allí para responderles a cualquier necesidad que tengan. Hermanos, tú tienes un privilegio como creyente en Cristo. Escúchame, las puertas del trono de Dios están abiertas para ti. Y no solamente para ti. Dios, al igual que en lo individual, anima a las familias a que se unan en oración para un propósito específico y que vayan a la presencia de Dios a decir como familia, Señor, dejamos a tus pies esta petición, por favor, te suplicamos que des solución a este problema conforme a tus tiempos, conforme a tus propósitos. ¿Ustedes creen que Dios haya dicho, dejo las puertas del trono del cielo abiertas para que cuando ustedes lleguen, vienen a perder el tiempo, no les voy a hacer caso? No, Él les va a poner atención. Por eso Él quiere que vayamos a Él. Bueno, a lo mejor tú dices, me falta fe para creer esto. Me falta fe para creer que las puertas de los cielos están abiertas. Hermano, echa abajo tu incredulidad. No es necesario. Mejor medita también en esta porción de las Escrituras. Vea Salmos 145:18. Tú a lo mejor puedes decir, es que yo siempre he sentido que Dios está lejos de mí. Yo siempre he sentido que esta puerta está cerrada. Ve lo que dice el Salmo 145:18. Y que este versículo eche abajo esa incredulidad que tú tienes. Hermanos, yo les voy a leer una versión, la nueva versión de la Biblia de las Américas, porque siento que es más entendible. Pero
La versión de la Reina Valera tiene la misma idea. Simplemente cambié de versión para que se entienda mejor. Ve lo que dice Salmo 145, 18. Escúchenme. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. De todos los que lo invocan en verdad. Tú invocas al Señor con todo tu corazón. Dios está cerca de ti. Tú realmente has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te has humillado a Él, quieres hacer su voluntad, quieres servirle, quieres seguirle, tienes un momento de aflicción y vas y le buscas, Dios está cerca de ti. No solamente tiene las puertas de los cielos abiertas, sino que en el momento que tú agachas la cabeza, oras, cierras la puerta de tu cuarto, oras, te juntas con tu familia, oras, o tienes la posibilidad de hincarte y orar, Dios está ahí al lado tuyo. Sergio, ¿hace falta 2 o 3 personas para que Dios esté a mi lado? No, no. El Señor está cerca de todo lo que le invocan en verdad. Así estés tú solo, Dios está cerca de ti y tienes los mismos beneficios como si tuvieras a 1000 personas orando por ti tu petición. Los mismos beneficios, hermanos. Así que Dios está cerca de ti. Echa abajo esa incredulidad. Pero sigamos adelantándonos a nuestro texto. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 31. Marcos capítulo 1, verso 31. Vean lo que dice. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Vamos a detenernos en la primera parte. Entonces, él se acercó. Entonces, después de que Pedro y familia le pidieron, después de que Pedro y familia le rogaron para que viera a la suegra, qué bueno era Pedro, ¿no? Hablando por su suegra. Pero bueno, después de que le rogaron, hay una asombrosa declaración aquí. Dice, entonces, él se acercó. ¿Quién es él? ¿Jacobo Juan? No, Jesús. No es por menospreciar a los apóstoles, pero cuando tienes a Cristo a tu lado, prefieres ir a Cristo, ¿no? Esto es lo que nunca entenderán los católicos. Ellos prefieren ir a intercesores antes de ir al Rey de Reyes en persona. Eso es lo que nunca entenderán ellos. Entonces, él, o sea, Jesús, se acercó. ¿Por qué esta declaración es asombrosa, hermanos? Bueno, tan solo pregúntense ustedes. Escuchen. ¿Qué es lo que movería a un rey de su trono? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que movería a un rey de su trono? Otra pregunta. ¿Qué podría provocar que el Rey de Reyes y Señor de Señores se mueva de su asiento para atender la petición de una sola persona? Porque tenían en su casa al Mesías, pero recuerden, el Mesías no era un simple humano, era Dios encarnado. Entonces, ¿qué es lo que movería a este Rey de Reyes y Señor de Señores de su lugar, de su trono? Escúchenme, esta es la respuesta. La oración y súplica de sus amadas ovejas. Si algo mueve el corazón de Dios para que Él actúe, es la oración y la súplica de sus ovejas. El amor de Dios y la misericordia de Dios, hermanos, sobre nosotros es lo que provoca que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas y que Dios actúe también en nuestras vidas. A tal grado que gracias a la petición de Pedro y familia, aquel que mueve todo el universo se movió. ¿Entiende esto? Aquel que mueve todo el universo por la súplica de Simón y su familia se movió. El inmovible se movió. ¿Para qué? Para cumplir la petición de una de sus discípulos, de una de sus ovejas. Medita una vez más en esta pregunta, hermanos, que es grande. Medita una vez más, escucha. ¿Quién eres tú para que Dios te oiga? ¿Quién eres tú para que Dios se mueva de su asiento para hacer tu petición? ¿Qué favor qué favor te debe Dios para que Él te ayude? La respuesta a estas preguntas es nada. ¿Quién soy yo? Nada.
¿Qué haría que Dios se moviera por mí? Nada. ¿Qué favor yo le debo a Dios para que el Señor me ayude? Ninguno. Escucha. Sin embargo, Dios detiene todo lo que se encuentra haciendo para acercarse a ti y brindarte tu ayuda. Así es Dios. Tú les puedes decir a tus conocidos en una plática, a lo mejor casual, por supuesto, conocidos inconversos, ¿sabes? Cuando más necesité a Dios, escucha, Él estuvo allí para ayudarme. Él estuvo allí en medio de mi necesidad. ¿Y sabes lo que a lo mejor muchos te contestan? Viendo tu seguridad, viendo tu entrega a Dios. Se ríen de ti, te dicen, tú estás loco. Si Dios existiera, Él tendría mejores cosas que hacer que estar al lado tuyo para ayudarte. Eso te contestarían. Pero ¿qué pasa cuando tú le cuentas a tu hermano estas mismas palabras? Dios estuvo allí en mis momentos de aflicción. Dios estuvo allí para ayudarme. Dios contestó mi ayuda. Dios vino en mi pronto auxilio. ¿Qué crees que te digan los hermanos de la fe? Amén. Amén. Así como Dios te ha ayudado a ti, yo también he experimentado su mismo amor y su misma ayuda. Qué grande es nuestro Dios que está cuando más lo necesitamos sus hijos. Grande es Dios. Grande es Dios. Regresemos al texto, hermanos. Dice el versículo 31. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Marcos, escuchen, Marcos solo escribe que nuestro Señor se acercó a la moribunda mujer y la levantó, pero vean lo que dice Lucas 4:39. Lucas 4:39. Lucas 4:39 dice así la palabra de Dios. E inclinándose hacia ella, ¿qué? Reprendió la fiebre. De la misma manera como unas horas antes había reprendido al espíritu demoníaco para que dejara al hombre y se callara, de la misma manera Lucas nos deja ver que reprende la fiebre. Ahora, ambos relatos se complementan. Jesús toma la mano de la mujer moribunda, se acerca y reprende la enfermedad. Obviamente Jesús podría, y lo vamos a seguir viendo en los evangelios, Dios reprende las enfermedades, sana a las personas de 1000 maneras. No es de que haya una manera específica, simplemente aquí Cristo quería demostrar su poder sobre la enfermedad. Cristo quería demostrar su poder de esta manera, reprendiendo a la fiebre, para que todos escucharan que ni aun las cosas terrenales están sobre él. Si lo espiritual se somete al poder de Dios, Cristo quiso hacerlo público al hablarlo para decir, también lo terrenal se somete a mí como una enfermedad cualquiera. Ahora, solamente quiero que vean esto. La tomó de la mano, la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre. Cristo ya había mostrado su autoridad porque le dejó la fiebre. Pero tenemos que hacer un análisis aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque no dice el texto, le dejó la fiebre y le recetó tal medicina. O le dejó la fiebre y le dijo que se recostara un poco más. No, simplemente le dejó la fiebre. Fue una sanación sobrenatural, fue una sanación divina, fue una sanación donde Cristo mostró todo su poder. Y yo quiero que entiendan esto. Hoy en día ustedes pueden encontrar muchos charlatanes en internet que digan, que les van a decir que si ustedes dan su ofrenda, ellos les pueden sanar. Si ustedes van a tal iglesia, y casi siempre es soltar dinero, ellos les pueden sanar. Pero hermanos, eso nunca ocurre. Casi nunca hay sanación en esas iglesias. Simplemente les están engañando a sus congregantes. ¿Para qué? Para que suelten dinero. Y es tanta la enajenación de estas personas, lo digo porque yo estaba en una de esas iglesias y también hablo por mí, era tanta mi enajenación que cuando el pastor decía, ¿este hermano ha sido sanado? Todos decíamos, no, sí. Después le escuchábamos toser otra vez. No, el problema soy yo. El pastor, ¿cómo se puede equivocar? Bueno, la realidad es que cerrábamos nuestros ojos. Nunca había sanidad allí. Hermanos, cuando Dios sana a una persona de manera sobrenatural, la sana completamente, sin que esta persona
tenga que tomar reposo, sin que esta persona tenga que hacer otra cosa. Simplemente la sana sobrenaturalmente. Y aquí ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Si ustedes oran por una persona para que sea sana, ¿Dios la puede sanar sobrenaturalmente? Claro, aquí nunca vamos a limitar el poder de Dios. Dios es soberano. Pero tengan cuidado cuando ustedes oran por una persona y le dice, cree en Cristo porque Él te va a sanar. Porque ¿qué tal si Dios no la quiere sanar? Mejor vamos a orar por ti para que el Señor haga una obra sobrenatural en tu vida, pero que se haga la voluntad de Dios. Y si el Señor la sana, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Por eso ustedes esperen todo de Dios, pero siempre esperando conforme al Señor quiera, siempre conforme el Señor quiera. ¿Por qué? Porque ustedes no buscan a Jesús por una sanación, hermanos. Ustedes buscan a Jesús porque Él es todopoderoso y digno de ser adorado, pase lo que pase con nuestras vidas. Si una sanación los acercó a Jesús, gloria a Dios, pero no pueden seguir aferrados a eso. Tienen que aferrarse a que Dios es digno y por eso le sirven, por eso le siguen y por eso le aman. Vean cómo sigue Marcos capítulo 31. En la última parte. Dice Marcos capítulo 1, verso 31. En la última parte vean cómo sigue. E inmediatamente le dejó la fiebre. Ya habíamos leído ahí, pero continúa. Y ella les servía. ¿Quién les servía? La suegra de Pedro. O sea, fue sanada y empezó a servir. Hermanos, este es un gran ejemplo para nuestras vidas. Este es un gran ejemplo cuando nosotros, como hijos de Dios, recibimos un favor de Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud una vez que hemos recibido un favor de Dios? Servir con más ganas. Esta señora, ya grande, a lo mejor muy probablemente ya grande, cuando Jesús la sanó, no le dijo a Jesús, ay Jesús, muchas gracias, gracias por curarme, estoy muy agradecida, ahora vete porque quiero descansar. No, claro que no, al contrario, se paró de la cama y quiso servir a Jesús, como ella podía. Ay, a lo mejor no lo puedo seguir en su ministerio, pero hoy Jesús está aquí en la casa físicamente, pues hoy yo le sirvo de comer. Hoy yo atiendo a Jesús y al resto de los invitados. Quizá la esposa de Simón le dijo, mamá, descansa. Es válido, ¿no? Te acabas de recuperar, mamá, descansa. O tal vez Pedro le dijo, suegrita, se acaba de recuperar, por favor, tómeselo con calma, descanse. A lo mejor la señora contestó esto, la suegra de Pedro. No, yo no necesito ya descansar. Necesito servir a Jesús. Necesito agradecerle profundamente por lo que Él ha hecho por mí. Hija, yernito, no me estorben. Váyanse. Yo y mi Jesús estamos aquí. Yo le voy a servir. Entonces, háganse un lado. O tú, hija, me vas a ayudar a servir a Jesús. Si no, no estorbes. Yo le sirvo. ¿Se dan cuenta? Ay, hermanos. Ojalá ustedes perezosos aprendan de esta señora de la tercera edad. Ojalá ustedes que no trabajan para la obra de Dios se den cuenta que una mujer adulta rechazó su cama calentita para servir al Cristo. Así que tú, perezoso, trabaja en la obra de Jesús. Trabaja para su reino, como esta mujer. No te quedes en tu dulce cama. No te quedes en tus pasiones. Rechaza toda esa comodidad y di, te sirvo, Señor. Te sirvo. Ve lo que dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, mis amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué?
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vanas son las horas que pierdes perdiendo el tiempo, pero siempre hay recompensa estando en la obra del Señor. A lo mejor tú puedes decir, no soy bueno en esto y aquello, pero ¿creen que esto le importó a esta señora de la tercera edad? Simplemente que dijo, ¿en qué puedo servir a Jesús? Arrimándole la comida, preparándole comer. Pues eso sirvo. Eso se trata del servicio del Señor. Servir al Señor conforme nuestras posibilidades. Y tú tienes que servir conforme a tus dones y conforme a tus posibilidades. No tienes pretexto perezoso. Dios quiere que sirvas para su reino de una u otra manera. Aquí, perdón, pero aquí yo todos los veo fuertes. Y a lo mejor muchos de ustedes ya no pueden salir a las calles. Pero tu tiempo de intercesión, ¿dónde está? ¿No? Los que no pueden salir ya por la edad, perfecto. Dios y todo lo entendemos. Los demás que estamos fuertes y jóvenes, por favor, salgan a las calles y predican el evangelio, que es la primera misión que tienen. Pero los que no tienen ya posibilidad de salir por su edad, ¿dónde está su tiempo de intercesión? ¿Dónde está su tiempo de oración con Dios? Ahí tienen donde atacar. Ahí tienen donde servir. Orar por la iglesia de Coajimalpa, por esta iglesia, por el resto de las iglesias, y orar por la iglesia de todo el mundo. Que hay persecución. En Chiapas acaban de matar un pastor. ¿Dónde están ustedes que no pueden salir por enfermedad? Orando por esa iglesia que se ha quedado sin pastor. Orando para que el Señor disminuya el crimen organizado. Y Dios quiera que no nos alcance en nuestras casas aquí en Coajimalpa, ni zonas conurbanas. Bueno, esa es una, ¿no? Entiende esto, hermanos, entiende esto. El servicio a la obra de Dios es el servicio a Dios mismo. El servicio a la iglesia de Cristo, todos nosotros, es el servicio dado a Jesús mismo. Y el ejercitar en obediencia a nuestros dones en el servicio al Espíritu Santo es servir a la tercera persona de la Trinidad, porque Él es el que nos da nuestros dones. Así de simple. Así de simple. Hermanos, antes de pasar al siguiente punto de nuestro bosquejo, que ya sería el último, quiero que te des cuenta de algo. Quiero que te des cuenta de esto. ¿Notaste que Jesús usó su poder divino en una sola persona? ¿Notaste que Jesús usó todo su poder como la segunda persona de la Trinidad en una sola persona? Quizá tú digas, Dios jamás me voltearé a ver a mí, que soy el más insignificante de sus hijos, como aquella persona. Esta persona tenía quien orase por ella, pero nadie ora por mí. Soy el más pequeño y insignificante de sus hijos. Hermanos, bueno, tengo que decirte, aunque tú fueras realmente el más insignificante de los hijos de Dios, el más pequeño, el más menospreciable, déjame decirte que Jesús no dudaría en atenderte personalmente como esta señora. Siendo el más maravilloso de sus hijos, el más favorecido de sus hijos, como siendo, que no existe, el más despreciable de los hijos de Dios, que no existe. Si aún así tú crees que esa es tu condición, que no hay hijo de Dios menospreciado por el Padre, Cristo estaría ahí contigo en medio de todo esto. Cristo está ahí contigo. Siempre que lo necesites, Dios va a correr en tu pronto auxilio. Simplemente es cosa de que tú creas que Él es tu cuidador, tu guía, tu confesor, tu escudo, y que Él permite todo en tu vida para que tú te encomiendes más a Él y para que vivas más en dependencia de Él. Que tu pequeña fe no te haga dudar del gran amor que Dios te tiene como individuo, porque Dios deja las 99 ovejas para ir por la perdida. Dios deja las 99 ovejas para ir por la persona que está dolida. Dios te ve a ti, hermanos. Dios te ve a ti. Ojalá tu fe crezca para que puedas decir lo mismo que este salmista. Salmo 18, 1 al 3.
Salmo 18, 1 al 3. Vean lo que dice Salmo 18, 1 al 3. Y espero que le creas a la palabra de Dios para que tu fe sea tan fuerte, para que digas estas palabras. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos cada vez que leer esto decir amén, ¿no? Porque si tú crees, Dios está allí al lado tuyo. Ahora, Jesús hasta aquí ya sanó a la suegra, ya liberó a un endemoniado, predicó bien. Sin duda Jesús pudo haber dicho, ay, pues fue un gran día, ¿no? Prediqué con poder, liberé a un endemoniado, fui a la suegra, le hice, si quieren un favor, un amigo, ahí estaba con su suegra. Ay, qué buen día, ahora me puedo ir a mimir. Bueno, déjenme decirles a ustedes que la segunda persona de la Trinidad no vino al mundo a descansar, vino a servir, vino a trabajar. Y así entramos a los últimos versículos. No pienso tardarme mucho, de hecho son cortos los últimos versículos. Punto número 2 del bosquejo. Jesús al servicio de multitudes. Ve lo que dice Marcos capítulo 1, versos 32 y 33. Marcos capítulo 1, versos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Escucha. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ve lo que dice la primera parte del verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. En el verso 28 termina diciendo que la fama del Señor se extendía por toda Galilea. Se extendió por toda Galilea, ¿verdad? En el verso 28, cuando liberó al endemoniado. Se extendía su fama por toda Galilea. Hermanos, no pasó ni un día, ni horas, para que la fama de Jesús se expandió por toda la ciudad. Dice el verso, que toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Simón. Toda la ciudad. ¿Esperando qué? Un favor de Dios. Esperando un milagro de Dios. Ahora, esta escena yo no me lo imagino. Yo no me imagino que todo Coajimalpa esté en la puerta de mi casa. Yo no me imagino la cantidad de gente que tuvo que estado allí esperando el favor de Dios. Ahora, escuchen algo interesante en el verso. ¿En qué momento la gente fue a la casa de Simón? Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso. Es que, de acuerdo a la tradición judía, sus días no están desde la mañana. No se cuentan desde que amanece, sino desde que anochece. Entonces, estas personas, como buenas judías, esperaron el anochecer, o sea, esperaron el día domingo para ir con Jesús, porque recuerden, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo, ningún judío podía hacer nada el sábado. Entonces ellos estaban ahí como esperando, uy, que ya sea domingo, que ya sea domingo, que ya sea domingo, para salir de mi casa y correr a la casa de Simón, que ahí me enteré estaba esta persona, y pedirle un favor. ¿Qué favor? Que sanara a nuestros enfermos y sanara a nuestros endemoniados. Entonces, por eso, si no fuera domingo, todas, desde que sale la sinagoga, ni dejaban entrar a la casa de Simón. O sea, toda la gente se iba a golpear ahí, ni lo iba a dejar salir de la sinagoga, sino porque estas personas eran religiosas, esperaban hasta que fuera las primeras horas, primeros minutos del día domingo. A lo mejor, después de que Jesús vio a toda esta gente, Jesús, lo repito, humanamente hablando, porque Jesús era 100% hombre, pudo haber salido y pudo haber dicho, pueblo, por favor, dejen que amanezca, ¿no? Al siguiente día los atiendo. Por favor, habitantes de Capernaum, déjenme descansar tantito. Y mañana con gusto los atiendo. Ay, pero Jesucristo nunca iba a decir esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a la tierra a servir a las multitudes. Vayan conmigo al verso 34. Marcos capítulo 1, verso 34. Y ya es el último versículo que vamos a analizar el día de hoy. Marcos capítulo 1, verso 34, dice así la palabra de Dios. Y sanó a muchos, o sea, no se quedó a dormir, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera
muchos demonios. Nos vamos a detener aquí. ¿Por qué Jesús sanó a las multitudes, hermanos? ¿Por qué Jesús quiso salir a las gentes? Bueno, porque esta era una evidencia que tendría el Mesías cuando llegara a la tierra. Es verdad, Jesús sentía amor por su pueblo, claro, pero Jesús tenía que venir a trabajar como el siervo sufriente. Así lo menciona Marcos. ¿Por qué? Porque las profecías mencionaban que el Mesías iba a sanar a su pueblo. Esto ya no lo mencioné en la sesión pasada, pero ustedes saben que antes de Capernaum, Jesucristo fue a Nazaret. Eso lo encontramos en Lucas. Jesucristo fue a predicar en Nazaret y encontramos el siguiente relato en la sinagoga de Nazaret, en la tierra de Jesús. Lucas 4, 17 al 21, vean lo que dice. Lucas 4, 17 al 21. Este es un pasaje muy conocido. Lucas 4, 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21, dice así la palabra de Dios. Escucha. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerden, aquí está en la sinagoga de Nazaret. Escuchen. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro o el rollo, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, escuchen, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo como Mesías he venido a esta tierra a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. Yo soy esta persona que está hablando aquí el profeta Isaías. Entonces, ¿Cristo ama a la humanidad? Sí. Cristo, en este momento específico de la historia, ¿Cristo amaba a las multitudes? Claro, pero Cristo tenía una misión, venirlos a sanar, para que las personas cuando lo vieran a Él, sus obras, y cuando vieran las escrituras, dijeran, este es el hombre que está escrito aquí. Nadie más ha venido con tanto poder sobre lo terrenal y lo espiritual como Él. Veo claramente que este Jesús de Nazaret es el Mesías. Por eso Jesucristo no se rehusaba a trabajar, porque tenían todos que verlo, todos tenían que ver que el Mesías ya había llegado. Por eso Jesús trabajó, y trabajó muchas horas extra. Ahora vean cómo termina el verso 34, mientras Jesús sanaba, echaba fuera demonios. Vean cómo termina el verso 34 del capítulo 1 de Marcos. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así termina el verso 34. Ahora, ya va 2 veces que Marcos menciona que no deja hablar a los demonios, ¿cierto? Una en la sinagoga, en Capernaum, y 2, aquí horas después, que los demonios daban voces, sin duda diciendo que era el santo de Dios. Pasaba algo extraño, ¿por qué? Porque si nosotros leemos el libro de Hechos, también una endemoniada dijo algo parecido a Pablo, dijo que él era el enviado de Dios, y Pablo la calló. Bueno, quizás las haya callado por el mismo propósito de Jesús. Primero, Jesús no quería mala publicidad. Si en un futuro vemos en los evangelios que lo relacionaron con Belcebú, ahora que los demonios estuvieran dice que venía, él era enviado de Dios, quizás Cristo había dicho, esto me va a quitar credibilidad. Entonces es mejor que antes que siga, que los calle, porque no necesito mala publicidad de los demonios. ¿Quién los necesita? Nadie. Nadie necesita a los demonios para su ministerio. Y para sus vidas menos, ¿no? Pero también quizás los demonios de mala fe, esto dicen los comentaristas, no es idea mía, quizás los demonios de mala fe querían dar a conocer a Jesús para que se adelantara a la obra de Dios y no a los tiempos del Padre. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando la gente empezó a ver los milagros de Jesús, ¿qué es lo que quería hacer con Jesús? Hacerlo su rey. Y Jesucristo no vino a ser rey. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, ¿cierto?
a pregonar el año agradable del Señor, que ¿qué es el año agradable del Señor? De que Dios en su misericordia le dice a la humanidad, quiero hacer las paces contigo si crees en Cristo Jesús. Si crees en Cristo Jesús te voy a dar salvación. A eso vino Jesucristo, a pregonar el Evangelio. Los milagros, sanaciones eran secundario, como muestra de que Él era el Mesías. Entonces, a lo mejor los demonios de mala fe dijeron, vamos a adelantar los tiempos de Jesús para que pasen 1000 cosas antes. Y Jesús, entendiendo esto, porque Él lo sabía todo, los echaba fuera y los callaba. Bueno, una vez más, a ciencia cierta no sabemos por qué los callaban. Esto dicen los comentaristas. Pero Jesucristo no quería que hablara. Ese es un hecho. Jesucristo no quería que los demonios hablaran ni que dijeran quién era Él. Ahora, como lo dije antes, desde un inicio, Mateo, Marcos y Lucas plasman en sus evangelios estos acontecimientos. La sanación de la suegra de Pedro y después de la sanación cuando se puso el sol, también estos 3 evangelios marcan cómo Jesucristo sanaba a la gente y echaba fuera demonios porque se agolpaban a la puerta de la casa de Pedro. Eso lo marca. Pero vean de qué manera tan peculiar termina Mateo. Mateo 8:17. Y Él nos da la razón por la cual Cristo sanaba y echaba fuera demonios. Él nos da la razón. Mateo 8:17. Vean lo que dice. Aquí nos da la razón por la cual Jesucristo, pues en lugar de dormir, se pasó toda la noche echando fuera demonios y sanando enfermedades. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53. Para que se cumpliese esta palabra. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A lo mejor ustedes dirán, esto fue lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Llevó las enfermedades y las dolencias de aquellas personas. Pero ves, Sergio, yo todavía sigo teniendo mis enfermedades, sigo teniendo mis dolencias. ¿Esto a mí en qué me sirve? Sabiendo que Jesucristo vino y se presentó y ayudó a personas de hace 2000 años. Hermanos, te sirve de mucho. ¿Por qué? Porque el Mesías vino no solamente a sanar las dolencias y las enfermedades físicas de aquel entonces. Hermano, vino a sanar la enfermedad más mortal que tiene el ser humano, tu pecado. Vino a sanarte de esa gran enfermedad y también te hizo libre, no de una enfermedad cualquiera, no de una posesión demoníaca, bueno, a lo mejor sí, pero te vino a hacer libre de las garras del mismo Satanás, porque él antes de que le conocieras, él era tu padre. Satanás era tu padre. Y tú vivías conforme a tus delitos y pecados y conforme a lo que conocías. Entonces Jesucristo vino con poder hace 2000 años para que en la cruz todos nosotros entregáramos nuestras enfermedades, nuestras dolencias espirituales y podríamos decir, gracias Padre, gracias Jesús por tu servicio. Porque si no fuera por el servicio de hace 2000 años que viniste a este mundo, yo seguiría con esta vida mala, seguiría siendo enemigo de Dios y no podría entrar en el reino venidero donde tú vas a estar, mi Señor. Entonces, hermanos, prácticamente vivimos un día de servicio del Señor, un día de trabajo de Dios, donde nos enteramos que así como Dios trabaja en las multitudes, y en esas multitudes nos encontramos nosotros, también Dios trabaja en lo individual, escuchándonos y sanándonos, aún de nuestras dolencias hoy en día. Y de eso, hermanos, hay que estar agradecidos. Vamos a orar, hermanos.